Estás viendo Canal Plus. Canal Plus presenta. Ni salarios, ni aguinaldos. Y debe pelearla duro, porque se cobra salteado. Muchas veces de pleitero injustamente acusado, al que todos lo consultan cuando se ven apurados. En la calle, en el cine y en la cola del mercado. Y al que nadie le pregunta: doctor, ¿se le debe algo? El que tantas veces pone su paciencia de artesano para llegar al final con deudor insolventado. El de cédulas y oficios a pulmón diligenciados, el que debe tolerar el sistema colapsado. Las nuevas disposiciones de rentas y de catastro y los timbrados del registro y el humor del funcionario. Sí, soy yo, el abogado. El que hace de estratega, de confesor y de malo, de mediador y de amigo, de psicólogo y de hermano, el que sale a cara o cruz con niebla o lluvia viajando porque justo le fijaron una audiencia bien temprano, el que se muerde los labios porque el testigo ha faltado, el que sufre taquicardia mientras va leyendo el fallo, del mostrador para acá, del pasillo, quede claro. El que recorre juzgados durante meses y años, a mucha honra, señor. Yo soy el abogado. A mucha honra, señor. Yo soy el abogado. Nuestra felicitación para todos los abogados, particularmente los abogados de corazón, que tienen la enorme responsabilidad hoy en día en Guatemala de hacer realidad el Estado constitucional de derecho frente a tantas cosas. En el transcurso de la semana recibimos una cantidad de mensajes, muchos de ellos que han circulado en las redes sociales, y nos tomamos el trabajo de seleccionar algunos que valen la pena compartirlos aquí en Canal Plus esta noche. Uno dice: la lucha contra la corrupción no puede condicionarse a un régimen socialista.
La situación que vivimos en Guatemala en este mes de septiembre se debe a que las reformas constitucionales no fueron aprobadas por el Congreso. Estas reformas le daban suprapoderes a un organismo judicial que ya estaba controlado por Iván Velásquez. Los grupos de izquierda que comparten ideología con Iván Velásquez ahora están muy preocupados porque próximamente se realizarán los procesos para nombrar al presidente de la Corte Suprema de Justicia por un lado y a un nuevo fiscal general por el otro. La nueva consigna de ellos es no perder el control del organismo judicial y del Ministerio Público. Por eso están promoviendo el desorden público, exigiendo la depuración del Congreso y la renuncia del presidente. Pretenden que estos funcionarios de elección pública se retiren para ellos colocar a dedo gente que apoya su causa y pueda influir en el nombramiento de los nuevos jefes del organismo judicial y el Ministerio Público. Las tácticas de los simpatizantes de don Iván son las mismas de otros movimientos de izquierda. Usan la propaganda como principal herramienta para difundir mentiras de forma masiva y sistemática. Los medios de comunicación que se prestan a ese juego lo hacen porque reciben algo a cambio más que por convicción. En algunos casos es un beneficio económico puntual, en otros es para evadir investigaciones por evasión fiscal o actos de corrupción, en colusión con gobiernos anteriores que ahora son acusados de corruptos. Si Iván Velásquez y su grupo pierden el control que ahora tienen sobre el OJ y el MP, su proyecto político se trunca. Además, temen que salga a la luz la corrupción y las ilegalidades realizadas para lograr sus acusaciones. Iván Velásquez utiliza la máscara de la lucha contra la corrupción para promover un proyecto político socialista. Este grupo propone un Estado socialista como requisito para erradicar la corrupción y eso divide al país. La gran mayoría de guatemaltecos nos oponemos a la impunidad y a la corrupción, pero también a un Estado socialista. Esta es la causa de la división que ahora vivimos. Uno de los mensajes. Otro es igualmente interesante. Se trata del Procurador de los Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas Andrade. Ha merecido una difusión intensa en las redes sociales, en particular incriminando al Congreso de la República por la irresponsabilidad casi delictiva de haberlo designado Procurador de los Derechos Humanos. Augusto Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos, desde hace un mes, demandó al Estado de Guatemala siendo beneficiado con toda su familia por más de $325,000, algo así como 2.237.000 quetzales, junto a la Fundación Mirna Mac, que cobró por costas procesales $212,067,93 que significan para los impuestos que usted paga los 1.580.509 quetzales con 47 centavos. Cobraron hasta los centavos. Las familias que demandaron al Estado es en número de 28. Es decir, a usted lo demandaron porque somos parte del pueblo de Guatemala por el caso de un diario militar y recibieron una indemnización por un total de $8.030.000, unos 60 millones de quetzales, 60.225.000 quetzales. Y así sigue
la precisión que se ha hecho pública en medios, las redes sociales hoy populares, del papel del famoso procurador de los derechos humanos, que asumió hace un mes y cuya responsabilidad de su designación justamente la tiene como pecado mayor el propio Congreso de la República. Hoy se publicó una nota en la prensa asociada, Associated Press, la más importante agencia de noticias de los Estados Unidos de América. La noticia era precisamente una recriminación que se hace al Papa Francisco por haber perdido, dicen, haber perdido la línea de la Iglesia. Y es realmente interesante la información por las consecuencias que puede tener y que demuestra que el mundo está un poco patas arriba, un poco de cabeza. La noticia de Associated Press dice: un eminente grupo de figuras católicas cree que el pontífice sostuvo 7 posturas heréticas en referencia al matrimonio, la vida moral y la recepción de los sacramentos. Más de medio centenar de teólogos, sacerdotes y académicos católicos acusaron formalmente al Papa Francisco de propagar la herejía al proponer en el 2016 el perdón y la aceptación por parte de la Iglesia de los divorciados o casados de nuevo, según el cable de la prensa asociada. En una carta enviada a Francisco el mes pasado y proporcionada a la agencia prensa asociada ayer sábado, los 62 firmantes piden corrección filial al pontífice, asegurando que en su exhortación apostólica, La alegría del amor, sostuvo 7 posturas heréticas en referencia al matrimonio, la vida moral y la recepción de los sacramentos, y provocó con ello que las opiniones heréticas se propaguen en la Iglesia Católica. ¿Qué importancia tiene hoy que el Papa Francisco sea señalado por hereje o de una conducta herética? Pues resulta que precisamente el año pasado se publicó una tesis doctoral sobre este tema. Ciertamente la tesis doctoral de Laurent Fonbostier se centra en la discusión de la famosa distinción XL, esto es 40, canon sexto del decreto de Graciano de 1140. El Papa no será juzgado por nadie, salvo si se desvía de la fe. Tal norma, pretendidamente anodina, abrió hacia el fin de la Edad Media una brecha en la estructura doctrinaria de la monarquía pontifical. El Papa herético. Esta es una tesis realmente interesante, obligatoria en el conocimiento cuando se piensa en derecho constitucional. Es la primera vez que se habla de la posibilidad de revocar un mandato, en este caso nada menos ni nada más que del propio pontífice máximo de la Iglesia Católica, que de alguna manera marca un límite al ejercicio del poder en el pontificado. Y eso es esencia del derecho constitucional. Hemos enfatizado a conciencia aquí en el Canal Plus de comprender la Constitución como límite al ejercicio del poder. Por eso es que una Constitución no existe, no se decreta,
para dar privilegios o poderes a quienes ejercen función pública, sino muy al contrario, es para limitar ese ejercicio del poder que debe ser limitado precisamente en beneficio de los derechos de los ciudadanos. Las garantías constitucionales se concretan a través del respeto al individuo y al individuo que forma una colectividad. Esta noche vamos a contarles que hace pues 2 meses, poco más de 2 meses, se entregó al Congreso una propuesta de reforma constitucional que, conforme al artículo 272 de la Constitución Política de la República, requiere para un movimiento ciudadano presente una reforma constitucional no política al menos 5.000 firmas. Se presentó con 5.300 firmas y esta noche tenemos en Canal Plus el gusto de dar la bienvenida a un jurista guatemalteco muy destacado. Se trata de Ervin Ulises Lobos Ríos. Qué gusto de tenerte aquí esta noche, Ervin. Muchísimas gracias, doctor Mario David García. Para mí es un gusto estar en este programa tan importante, sobre todo en un canal que está tratando de llevar opiniones fundadas, con historia, con convicción de que las cosas deben hacerse bien, y te agradezco la invitación. No, y es de los hechos más remarcables. Se quiere, por ejemplo, quitar a sombrerazos a los diputados, a sombrerazos al presidente, a sombrerazos a los magistrados de cortes, y no es la forma, sino tiene que estar regulado. Y precisamente la iniciativa es excelente porque se piensa por primera vez en el marco de la constitución política del país la posibilidad de incluir una norma que regule la revocatoria de mandato. ¿Cómo fue concebida? ¿Cómo fue concretada en la solicitud al Congreso? Bueno, yo quisiera contarte que, en primer lugar, la idea surgió de que el mandato constitucional que reciben los presidentes, los gobernantes, diríamos presidente y vicepresidente, no es un mandato para ejercerlo de la manera que quieran, sino de acuerdo a las normas y siempre con límites. Pero en la historia, diríamos, remontándonos al derecho romano, el mandato tenía consustancialmente la revocatoria del mandato, porque si no el mandatario se quedaba con el mandato haciendo lo que quisiera, y aquel que lo había otorgado pues pareciera que ya no tenía derechos, o como que estaba desprovisto y había sido despojado de cualquier posibilidad de ejercer su derecho porque le había otorgado el mandato. Entonces, tomando esa figura, y en algunos países ya lo tiene, incluso Venezuela lo tiene, la revocatoria del mandato, pensamos que es consustancial al otorgamiento del mandato la revocatoria del mandato como un derecho ciudadano. Si nosotros vamos a otorgar un mandato para que se cumpla con el ejercicio de acuerdo a la Constitución, pues es una necesidad incluso de la República, en el sentido de la organización política, que esté la revocatoria del mandato, que esté regulado en la Constitución como un derecho ciudadano, desde luego sujeto a principios, a procedimientos que deberían ser, digamos, regulados para que sea el Tribunal Supremo Electoral que decida ese tipo de cosas que son también electorales. Pero lo interesante de esto es que al plantearse y que pudiera existir la posibilidad de incluirse en la Constitución, porque sí es una cuestión ciudadana, que cumplimos los requisitos de los 5.000 que dice el artículo 272, que no cumplió Iván Velázquez y que se fue a meter y con un montón, y como que tuvieran iniciativa. Yo digo esto reclamando porque nosotros somos guatemaltecos y tenemos que defender la Constitución. Y es un ejemplo de que sí se puede plantear las reformas, pero cumpliendo con la ley. Entonces pensamos que esto era interesante porque aleja también los golpes de Estado, estos que llaman golpe de Estado blando, que yo creo que de blando o no técnico, tiene, sí, o técnico, que es realmente una cuestión tenebrosa, sí, terrible, de fracturar el ordenamiento constitucional.
alejaba esa posibilidad, porque el presidente o el vicepresidente que no cumple con sus funciones, que tiene una ejecución del 26% y que todas las carreteras están deshechas, o que en materia de salud hay una atonia, que no hacen absolutamente nada, entonces puede, desde luego es en una gravedad calificada por el Tribunal Supremo Electoral, que sería, digamos, regulada en ese sentido. Entonces, si estos presidentes saben que existe esta posibilidad y es un derecho ciudadano que puede ejercerse en las condiciones de la ley que se regule específicamente por el Tribunal Supremo Electoral, entonces empezarían a trabajar mejor, porque sabrían que a medio periodo los van a sacar. Y yo creo que esta es una cuestión también que ayuda a evitar esos golpes de Estado, que generalmente es un grupo de asaltantes, yo lo digo porque son asaltantes del poder, pervertidores del orden constitucional, falsificadores de la democracia y un montón de cosas, y después se aplaude por los mismos que dan el golpe de Estado y por otros diciendo, mira, aquí lo que necesita es un golpe de Estado, ¿verdad? Y ha sido terrible, rompió la historia del derecho constitucional, rompió la memoria de cumplimiento de los mandatos, puso en duda la supremacía constitucional, como ahorita diciendo que convoquen a una asamblea popular o populista o lo que sea, como diciendo esta constitución ya no sirve y hay normas incluso pétreas ahí que no pueden. Entonces yo creo que ha sido terrible en el sentido del derecho, de la constitución, de la supremacía del orden constitucional y como han mencionado varias veces, doctor Mario David García, ese ideario de mantener un orden, digamos, a través del cumplimiento en protección de los derechos de las personas, como dice el artículo 140 de la Constitución. Entonces, esto permitiría que estuviera ese derecho ahí, pendiente, latente, no para este gobierno, sino para los que vengan, porque habría que seguir un proceso, digamos, legal, constitucional, y yo estoy de acuerdo que sea constitucional, porque debemos aquí, como lo ha dicho el doctor Mario David García en sus clases, se necesita más constitución, más cumplimiento de la constitución, pero más entendimiento. Y yo creo que han habido unos relatos falsos, yo digo relatos falsos, y lo señalé en un artículo de la izquierda, de Huerta, de Semilla, de no sé qué, diciendo que aquí en este país ya no sirve la Constitución. Yo quisiera tomar una frase de el doctor Fuentes de Starac, de Mario, dice, la Constitución es inocente. Los que son la clase política fallida son precisamente los responsables del incumplimiento, de la violación, de todo eso, de que hayan hecho pactos colusorios con una izquierda nefasta, porque ni siquiera, digamos, es propositiva de algo para que avance el país, sino para que retroceda, incluso por intereses económicos, de poder y un montón de cosas. Entonces, yo sí creo, y con esto concluyo, que es una necesidad en la historia del país, en la historia constitucional, en la historia de el perfeccionamiento de la República, una segunda República bien institucionalizada, que exista el derecho de la revocatoria del mandato para que nosotros los ciudadanos que otorgamos el mandato, para que cumpla con las leyes, con la Constitución básicamente, con la supremacía y sin intervencionismos y sin apoyos condicionados, chantajistas de los favores, podamos nosotros estar en un Estado constitucional de derecho. ¿Cómo conceptualizaron la concreción de esa revocatoria de mandato? Bueno, se pensó en una discusión, quizás yo fui el director de casi todo, porque esto viene de un programa que teníamos antes en una radio que se llamaba El Procurador Constitucional. Y decía, ¿por qué tantos derechos si no podemos decir nada, quedarnos sentados? Incluso había un buen consejo de un abogado, no lo recuerdo el nombre, decía, mire, no permitamos que hayan golpes de Estado. Es mejor esperar 2 años para las próximas elecciones a dar un golpe de Estado y romper el orden constitucional y todo, y fracturar incluso la continuidad de un Estado que se va a desarrollar de una república. Ahorita vamos de regreso. Entonces, es susceptible de ser explicado. El problema no es de cambiar a unos por otros violentamente, sino lo que significa en la economía, en la respetabilidad del extranjero hacia nuestro país,
en el fortalecimiento de las instituciones, tiene muchísimas consecuencias un rompimiento constitucional. Claro. Entonces nosotros concebimos, y ahí lo planteamos, como parte de la necesidad de que en un Estado constitucional de derecho, donde existen deberes, poderes, responsabilidades, principios, valores, conceptos, procedimientos, pueda, como una necesidad institucional, existir la revocatoria del mandato con la posibilidad de que el gobernante, no es solo para cambiarlo, que el gobernante que incumpla, incluso después se siga un proceso penal o un proceso de rendición de cuenta, no de cuentas, sino de cuenta, porque nosotros no tenemos esa institucionalidad como tiene, por ejemplo, Estados Unidos, ¿verdad?, que deben rendir cuenta. Entonces, no es quitarlo solamente, pero sí es evitar que vengan este tipo de propuestas, y yo lo dije públicamente y no me da pena decirlo, que este grupo de gente de una falsa izquierda, porque ni siquiera tienen la ideología, sino es por poder e intereses económicos, plantee ese tipo de llegar digamos, al poder sustituyendo a dedo, como dijiste, al presidente. Y yo digo, mire, presidentes aquí en Guatemala solo debería ser a través de elecciones y el voto libre y todo el procedimiento que precisamente está institucionalizado de la democracia como el ámbito político, porque si no vamos a permitir cada vez que llegue un grupo de asaltantes, claro, y que ponga a sus achichincles, a sus compadres, y entonces es una cuestión del reparto de botín. Y nosotros, los ciudadanos, y yo me refiero a los ciudadanos en el sentido histórico, no de solo esos que están haciendo bulla ahí, que por cierto, hay que decir, el hecho de que protesten no le da derecho, no surge ningún derecho, no, ni vincula a nadie para que la obligación de hacer lo que ellos quieren. Además, esa es una minoría. Yo estoy de acuerdo, ahora recuerdo el pensamiento de Madison en Estados Unidos, de no a las dictaduras de las mayorías. Aquí no es una cuestión de mayoría, sino de principios. Y ahí, al meterse la revocatoria, se vuelve una cuestión de principios, no una cuestión de mayorías. Aquí vemos 10.000, 100.000, no importa. La norma es lo que cuenta. Hay unos, con todo respeto, y voy a decir unas palabras que creo que son las más apropiadas, unos súper tontos, para no hacerlo más grande, diciendo que está legitimada la revocatoria del mandato por el hecho de que en las calles se está pidiendo la renuncia del presidente. Ahí solo ejercen el derecho de petición, piden y le pueden decir que no. Pero el problema es que se equivoca la opinión. Por eso estos programas son importantísimos, porque se está creyendo que todo eso es verdad y son relatos falsos. No existen esas cosas, incluso son coyunturas artificialmente fabricadas, ¿verdad? Que con dinero de afuera y salpicado de dólares y no sé qué más, pero salpicado de ignominia y de falta de patriotismo y con mucha traición a la patria y a la democracia. ¿Solo para el presidente? ¿Solo para vicepresidente? Sí. ¿Por qué no se metió a los diputados? Porque los diputados eran los que van a conocer, entonces van a desechar todo eso, pero tiene mucha posibilidad el antejuicio, como se ha planteado, de sacarlo. O sea, el antejuicio es más rápido, más barato que todo un procedimiento de revocatoria que va al tribunal, que hay recursos y que hay que convocar elecciones. Este es más fácil, pero siempre institucional. Nada de que a sombrerazos. Yo soy de acuerdo que ni a sombrerazos, ni asustándonos, ni amenazando, ni siquiera con anónimos ahí que van a matar a no sé quién, hasta periodistas que van a matar, porque aquí dividieron al país, que es parte de la estrategia de la izquierda, dividir y crear una crisis, y ahí en la crisis se plantea, con un movimiento de masas pírrico, pues 10.000, 20.000, 50.000 moviendo a todo el país, y con el nombre de pueblo se abrogan para sí mismos la representación que no tienen, y eso somos el pueblo. Eso es mentira. Ese es un grupo, y yo diría un grupúsculo, y es más, son unos bochincheros, porque hicieron ya la primera vez, no ahora, pero también ahora un poquito, bochinche. Taparon las calles, los otros derechos no valen, y yo sí creo que debemos, y esto lo tomo también de las clases del doctor Mario David García, Constitución. ¿Qué necesitamos? Primero, organizar un gobierno que esté adosado
imbricado, que es una palabra que hemos hablado, que esté casado, que esté cumpliendo a cabalidad, porque yo creo que con todo el poder del Estado, con toda la autoridad institucional, con todas las instituciones, con todas las funciones, se puede gobernar este país sin pervertir el poder, sin compartirlo, sin venderlo ni nada, sino ejerciéndolo de acuerdo a lo que debe entenderse de un Estado constitucional de derecho. Importantísimo, pero importante también hacer ciertas ponderaciones. Hoy por hoy quien manda es la Corte de Constitucionalidad, que ahora aún en círculos de amigos se les está impugnando. Conocí hace unos 2 o 3 días una resolución vergonzosa de la CC en un aspecto que no tiene nada que ver con la política, que sí tiene mucho que ver con las células criminales que persisten a ciencia y conciencia de la propia CICIG y del propio Ministerio Público. La vergüenza que ha llevado esta Corte de Constitucionalidad tendría que hacernos pensar también en una forma de revocatoria de designación. Es importante ponerle límite, porque la tarea de un tribunal constitucional no es jurisdiccional, es legislativa. Por eso es que pueden publicar sus fallos y pueden exigir observancia al stare decisis, o sea, a lo llamada jurisprudencia. No que se pongan a decidir y que se tornen en el más elevado tribunal. Ellos tienen únicamente que velar por la defensa de la Constitución, que paradójicamente es lo que han mancillado. ¿Cómo manejar para quien no ha sido electo por el pueblo? Porque algo que se olvida es, el presidente Jimmy Morales no es el presidente más excelso de la historia del país. Es más, se le podría señalar unas modestias que ruborizarían al más cínico. Sin embargo, es el electo por el pueblo. Y eso le da la legitimidad que manejan con las manos sucias esos grupúsculos que buscan acceder por la violencia al poder. Pero los señores que integran la CC, señores y señoras, no tienen ninguna legitimidad de respaldo popular, como no lo tienen los integrantes de la Corte Suprema de Justicia o de las Cortes de Apelaciones. Vienen en procesos subsecuentes. La representación, por ejemplo, de los diputados. Murió un diputado de San Marcos, regresando a su departamento. Bámaca. Y pues algunos se habrán asustado, otros incluso. Alegrado. No descarto que se hayan alegrado y que hayan dicho sí, sí. Pero no se dan cuenta que es representante o era representante del pueblo. Iba incluso a su pueblo cuando pereció en un accidente lamentable de tránsito. Tienen representación popular. Se está falseando el sistema democrático de representación cuando se busca sacarlos a sombrerazos. Y quienes toman esa actitud abierta y declaradamente sediciosa van contra el orden constitucional. El orden del derecho, porque el derecho prevalece para asegurar la convivencia pacífica del cuerpo social. Yo celebro realmente esa iniciativa de revocatoria de mandato. Creo que hay que pensarlo en cómo revocar designaciones, por ejemplo, a la integración de la CC, que se convirtió por obra y milagro de presiones foráneas en algo así como el órgano máximo de poder en el país. Eso no puede ser aceptable. En una constitución, en una república constitucional, nadie puede tener poder ilimitado, mucho menos aquellos que fueron designados
de una manera corporativa, que es una de las grandes vergüenzas del Tribunal Constitucional. Es la forma fascista, la forma corporativista, porque las corporaciones son las que designan a cada uno de los titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad, comenzando con el Consejo Superior Universitario, un titular, un suplente. El Colegio de Abogados, un titular, un suplente. El Congreso de la República en tanto corporación, un titular, un suplente. El organismo judicial, un titular, un suplente. Y el organismo ejecutivo, otro titular y otro suplente. ¿A quién representan? Se puede equiparar la representación popular del más modesto de los diputados, al margen de si es apto o no es apto, si es ignorante o no es ignorante, es más, si es gran mañoso o no. Pero fue electo. O rompemos las reglas del juego y jugamos el juego de los que gritan más, de los que arañan más, de los que más vociferan en las calles. Ese es el problema que tenemos. Mira, yo creo que en realidad hay unas cuestiones de imperfección en la Constitución, pero más es problema de las personas. Para mí esta Corte, y lo he dicho y no me da pena decirlo, es una Corte imperial o una Corte provincial que hace lo que le da la gana. Incluso no se sujeta a reglas. Bueno, Corte Celestial le hablan hoy. Sí, pero yo sí no quisiera manchar mis conceptos que tengo. Corte imperial, como que fuera un imperio y hace. Pero luego hay una cuestión de muy mala fe. Esta Corte, y hay una abogada y un no sé quién y no sé cuánto, tienen compromisos políticos, está partidizada por los intereses políticos, incluso no solo partidarios, sino de personas políticas. Entonces están precisamente en una especie de concertación, para no usar la palabra que usa Iván, de cooptación, que por cierto era una palabra que usaba el Partido Comunista en el tiempo de los bolcheviques para penetrar a todas las instituciones, de ahí la habrá tomado. Fue lo que bien aprendieron. Sí, pues, pero yo sí creo que fíjate que hay una cosa deformada ahí. Por ejemplo, dice, el poder radica en el pueblo y lo delega para su ejercicio en los organismos judicial, ejecutivo y Congreso. Pero la Corte de Constitucionalidad no ejerce absolutamente ninguna facultad en el sentido de la soberanía, que es diríamos, un valor constitucional. Entonces, yo casi quisiera decir que son como los jugadores de fútbol, defensa, solo de defensa del orden constitucional. No está para meter goles ni nada. Sin embargo, hay una perversión. Se sienten casi... Hoy precisamente en pantalla aparece la plana mayor de los dirigentes del Cambio Nacional. El problema es que ninguno de ellos fue electo por el pueblo. Ninguno. Y son los que más incidencia han tenido en los casi 200 años de república constitucional que tiene Guatemala. Incluso al centro, pues reconocemos a Todd Robinson, el ex embajador norteamericano, que estaba como la canción ranchera, que te vas, te vas, te vas y no te has ido. Se fue hasta hace unos 3, 4 días, no sé cuántos. Pero esto es importante, y no porque uno esté en desacuerdo, como han querido plantearlo, que uno esté en desacuerdo en la persecución de la corrupción, sino el problema es que se incurre en corrupción cuando se actúa en contra de la Constitución y del orden legal. Creo que es una idea muy positiva para el país. Muchas gracias. Plantear la revocatoria de mandato, incompleta, porque hay que comenzar. Hoy por hoy el presidente parecería que es rehén, que está secuestrado. Ya
pasa por la 11 Avenida y se detiene en la CC y le hacen así y me imagino que se asusta. ¿Por qué? Porque ahora ha emergido el poder de la CC, el poder del MP, incluso más allá de una persecución al crimen. Ya no digamos de las misiones diplomáticas que perdieron todo respeto por el país. Necesitamos perseguir el narcotráfico. Es ley de la República. Necesitamos perseguir la corrupción. Es ley de la República. Pero sometidos para legitimar precisamente la persecución a la Constitución y al orden legal. Ahora, una revocatoria de mandato para presidente y para vicepresidente es incompleta. Necesitaríamos para todos los que ejercen función pública y crear los mecanismos. El Congreso hay demasiados diputados y la vieja idea de que en Guatemala la mitad de los diputados representan niños sigue estando vigente. Debemos de reducir a la mitad de entrada. ¿Por qué? Porque la Constitución, en una fórmula que tiene muchísimas constituciones como referente del pasado histórico del país, decía, por tal número de miles de habitantes, un representante. Pero utilizaba la palabra habitante, y habitantes son los niños. Incluso los turistas en algún momento son habitantes de un país. Eso no quiere decir que van a tener un representante en el Congreso de la República. Tiene que haber, y eso sí, nunca se le ha ocurrido a los señores de la CC, definir que el habitante es conceptualizado un ciudadano. Entre otras razones, porque los niños... Un pequeño accidente, creo que me quedé sin sonido, todavía tenemos sonido. Sí, perfecto. Boté el micrófono, así que mis disculpas. Ya estoy atentando contra los bienes del canal. Pero bueno, decía, los niños tienen quien los represente. Se nace, y aquí las viejas lecciones de derecho, al nacer el ser humano tiene personalidad jurídica. Y luego a los 18 años adquiere la personería, o sea, la capacidad de representarse a sí mismo. En el caso de las sociedades mercantiles, por ejemplo, la sociedad anónima, se tiene la personalidad jurídica otorgada por ley, pero siempre tiene que tener un personero en alguien de carne y hueso, que es el que va a actuar en representación de ella. Bien, dicho esto, no es difícil entender que cuando se dice 80,000 habitantes se está contemplando a los niños. Y los niños en Guatemala tienen la paradoja jurídica de tener doble representación, porque a ellos los representan sus papás o un tutor hasta que cumplan 18 años. De tal manera que no pueden tener un diputado que los represente, porque además no votan. Eso permitiría fácilmente disminuir a la mitad el número de diputados. Pero además la idea de revocatoria es tan buena que tenemos que extenderla para todo el electo y el no electo. En todo caso, el no electo, por ejemplo, en el caso de los magistrados de cortes, de apelaciones o de Corte Suprema o de la Corte de Constitucionalidad, tendrían necesariamente que poder ser rescindido su contrato, su designación, sin traumas, en observancia y sometimiento a la Constitución, porque nadie puede ser superior a la Constitución política de la República.
Me parece muy interesante. Yo creo que hace falta de verdad ese planteamiento respecto de autoridades como la CC, que yo creo que han habido buenos magistrados, pero se ha pervertido el ejercicio de la función porque ha estado muy cerca del poder. Para mí no ejercen poder porque no pueden, esa no es una función. No ejercen soberanía porque no es una función y ahora parecieron que son los soberanos de este país. Ahora, Erwin, hay una cuestión que es importante y me atrevo a platicarla con un gran educador. Tu preocupación por el nivel del estudio jurídico es bien conocida en el país. Y ciertamente, yo diría que el 98-99% de quienes han ocupado un escaño, que es un escaño en el Tribunal Constitucional, en la llamada Corte de Constitucionalidad, han sido personas, han sido profesionales del derecho que han ido a aprender constitucional ahí. No venían acreditados o con acreditación de conocimiento de qué es el derecho constitucional. Ni siquiera habían litigado unos. ¿Cómo? ¿Qué llegan a hacer en ahí? Perfecto estado de ignorancia. De ignorancia, sí. Y eso es grave para el país. Sí. Es grave porque se llega a improvisar. El yo creo, yo pienso, yo opino, se hizo moneda de uso corriente en el país. Yo quisiera decirte algo. Fíjate que no de ahorita, sino de hace ratos, se ha estado utilizando la llamada jurisprudencia, entre comillas, incluso jurisprudencia que a veces está contra la ley, contra el mandato constitucional. Para mí es una jurisprudencia contra el eje y sin embargo eso es lo que está sirviendo para dirimirse asuntos tan trascendentales como los que conoció últimamente la Corte de Constitucionalidad, diciendo así hemos resuelto antes, así hemos hecho, sí, pero no se llega al argumento jurídico, ni mucho menos a la argumentación fundante y justificativa de una resolución de ese tipo de alto organismo. Y está señalado en este momento, Erwin, de una manera muy concreta, uno de los grandes males. Se supone que los fallos de la CC, son jurisprudencia, stare decisis, son referentes, y hay realmente horrorosos fallos que no podrían ser observados más que en la descomposición jurídica del Estado. Entonces, hasta en eso se falsean las reglas del juego jurídico constitucional de la República. Estamos mal, estamos muy mal, y precisamente el caso de los fallos decretados, resueltos, emitidos por la CC este año son pavorosos, pero pavorosos. Es difícil encontrar un fallo decente, si por decente entendemos el apego a la Constitución política de la República. Una metodología que aprendimos, incluso enseñaste allá en la universidad donde estuvimos, era la argumentación. Yo cuando veo una sentencia no me interesa mucho el por tanto, porque pueden decir sí o no, sino la argumentación. Y la argumentación generalmente está que así hemos resuelto en casos anteriores, número 20, número 30 y 40. Pero fíjate que ahorita se dictó una sentencia increíble, estando el presidente el actual. Es una sentencia que dice que esa sentencia va a servir para casos futuros. Y le quiso revestir de lo que podría ser jurisprudencia. Y la jurisprudencia se forma, según la propia ley, por una serie de fallos con textos uniformes en el mismo sentido, etc. Pero aquí dicta una, casi queriendo copiar el precedente del derecho, digamos, imperante en Inglaterra, porque ahí se va hacia atrás, pero esta es una torpeza, porque estamos hablando de torpezas, y fíjate que da una sentencia y la dicta en aquel caso famoso de Osecto, ¿cómo se llama? Y entonces empieza, dices, para los casos futuros será así.
pero el precedente no mira hacia el futuro, sino mira hacia atrás, cómo han resuelto antes, cuáles han sido los criterios jurídicos, etcétera, y para mantener una coherencia, un orden, etcétera. Pero ellos están haciendo una cosa que ni es jurisprudencia porque no hay fallos anteriores, y que no es, y ese es con el modelo que se atreven a decir que van a juzgar casos que ni existen y ni han llegado y no son de su conocimiento. Entonces, esa es una aberración. No, pero es que hay tantas. Por ejemplo, cuando anulan la declaración de non grato de Iván Velázquez por parte del presidente, le hacen el apercibimiento que no puede volver a hacer una declaración de non grato. ¿A título de qué? Pero yo creo que enloquecieron de poder. Hay cuestiones que son interesantes. No tendríamos que pensar en una elección popular de los integrantes de la Corte de Constitucionalidad, por lo menos para que también representen al pueblo, en la Corte Suprema de Justicia, en las Cortes de Apelaciones, en la Policía Nacional Civil. Que se politice, pues si están politizados. Los fallos que tiene la CC son eminentemente políticos. Y hay algo que es interesante. La CC concentra, se apropió, digámoslo claramente, se robó la Constitución. Son los intérpretes, dicen, por excelencia. No, ellos la interpretan a su gusto y lo que ellos dicen es la Constitución. Nos dejaron sin Constitución. Por añadidura, el 86% de los recursos son denegados por la CC, que de alguna manera le roba la Constitución a los guatemaltecos. Lucas Verdú, hay que tener muchísima prudencia cuando se sigue a un tratadista español en asuntos constitucionales, porque aquella es una monarquía y nosotros somos una república, es un esquema de organización político-jurídica muy diferente. Pero Lucas Verdú habla y tiene una obra sobre el sentimiento constitucional que es al margen de la monarquía o de la república. Es yo siento a mi Constitución mía, porque me la pongo prácticamente en la frente para hacer respetar mis derechos. Y eso nos hace tanta falta en Guatemala que realmente tenemos que reorganizarnos. No sé si en una segunda república, porque abomino del ejemplo de la República Monárquica de Francia, que sigue siendo república, pero el pensamiento es monárquico, y hacen aberraciones como el bloque constitucional, que eso sí, un montón de dóciles ignorantes en Guatemala, particularmente en el Tribunal Constitucional, lo han querido copiar. No tiene soberanía ese tipo de leyes del bloque o de lo que quieran llamarse. Es que son absurdos. Ya me estoy enojando, la verdad. Nadie votó de Guatemala por eso. Y son unas leyes hechas en gabinete por intereses. Por intereses y por ignorantes y por corruptos. Pero bueno, estamos en una época de la ligereza y la frivolidad. Sin embargo, hay algunas cosas rescatables. Recuerdo que hace años abrí un libro y en el prólogo del autor, un libro académico de Derecho, vi que el autor hacía alusión a una película. Y dije, ¡ala! ¿Cómo estamos empezando a estar de mal? Que ya no se citan a autores en obras, sino a películas. Pero la verdad sea dicha, los guionistas en las películas, cuando tratan de asuntos jurídicos, son a veces muy refinados. Y trajimos de acceso público, está en YouTube, pero para nuestros televidentes y particularmente para los que aman el derecho, el recuento de 10 películas con buen argumento jurídico. Estas son las 10 películas. Día de un asesinato de 1959, Frederick Marion, un teniente del ejército, asesina fríamente al presunto violador de su mujer Laura. Tras su detención,
Se celebra el juicio. Su mujer contrata como abogado defensor a Paul Biegler, un honrado hombre de leyes. Durante el juicio se reflejarán todo tipo de emociones y pasiones, desde los celos a la rabia, uno de los dramas judiciales más famosos de la historia del cine. Número 9. La tapadera de 1993. El joven Mick McGear se traslada con su esposa Abby a Memphis para trabajar en una firma de abogados. Rápidamente su situación económica sube como la espuma. Un Mercedes, una bonita casa, un buen sueldo. Para McGear, que proviene de una familia pobre, todo esto parece un sueño, pero pronto se dará cuenta de que lo que parece ser una respetable firma de abogados no es más que una tapadera de mafiosos. El joven se da cuenta de que su ambición le ha llevado demasiado lejos y no le ha dejado ver la realidad. Más tarde se tendrá que someter a una dura decisión, como es denunciar al FBI las misteriosas actividades del bufete o dejar que sea el propio FBI quien le denuncie a él. Número 8. Filadelfia de 1993. Andrew Beckett, un joven y prometedor abogado de Filadelfia, es despedido del prestigioso bufete en el que trabaja cuando sus jefes se enteran de que ha contraído el SIDA. Decide entonces demandar a la empresa por despido improcedente, pero en un principio ningún abogado acepta defender su caso. Número 7. Veredicto final de 1982. Un abogado que ha tenido una carrera profesional llena de fracasos contempla la posibilidad de rehabilitarse mediante un fácil caso de éxito. Se trata de un juicio promovido por la familia de una mujer que ha sido sometida a una intervención quirúrgica sin aparente peligro en un famoso hospital. El resultado de la operación ha sido que ella está clínicamente muerta. De cualquier forma, el caso no es tan fácil como en un principio parece, ya que la clínica ha contratado a los abogados de mayor prestigio dentro del ámbito judicial. Número 6. En el nombre del padre de 1993. Belfast, años 70. Harry es un gamberro que solo sabe beber e ir de juerga, para disgusto de su padre Giuseppe, un hombre tranquilo y educado. Cuando Harry se enfrenta al IRA, su padre lo manda a Inglaterra. Una vez allí, por caprichos del azar, es acusado de participar en un atentado terrorista y condenado a cadena perpetua junto con los 4 de Guildford. También su padre es arrestado y encarcelado. En la cárcel Harry descubre que la aparente fragilidad de su padre esconde en realidad una gran fuerza interior. Con la ayuda de una abogada entregada a la causa, Harry se propone demostrar su inocencia, limpiar el nombre de su padre y hacer pública la verdad sobre uno de los más lamentables errores legales de la historia reciente de Irlanda. Número 5. Algunos hombres buenos de 1992. El teniente Daniel Café es un joven y prometedor abogado de la Marina que tiene una excelente reputación. Sus superiores le confían la defensa de 2 marines acusados de asesinato. A primera vista, el caso no parece complicado, pero cuando tenga que vérselas con el coronel Nathan R. Jessup, comandante en jefe de la base de Guantánamo, saldrán a la luz nuevas pistas que harán que el caso adquiera dimensiones insospechadas. Número 4. Cadena perpetua de 1994. Acusado del asesinato de su mujer, Andrew Dufresne, tras ser condenado a cadena perpetua, es enviado a la prisión de Shawshank. Con el paso de los años conseguirá ganarse la confianza del director del centro y el respeto de sus compañeros presidiarios, especialmente de Red, el jefe de la mafia de los sobornos. Número 3. El puente de los espías de 2015, década de los 60. Estados Unidos y la Unión Soviética se encuentran en plena Guerra Fría. El 1 de mayo de 1960 un avión espía americano fue derribado por el ejército enemigo cuando sobrevolaba territorio soviético. Sorprendentemente, el piloto, Francis Gary Powers, logra escapar gracias a su paracaídas. Cuando ya se creía a salvo, es capturado por los rusos. El abogado Zeiss B. Donovan es el encargado de negociar la liberación del soldado. Número 2. Matar a un ruiseñor de 1962. Matar a un ruiseñor es la adaptación cinematográfica del clásico libro de Harper Lee. La película cuenta la historia de un niño en un pequeño pueblo estadounidense en la década de 1930, donde los prejuicios de color, el odio racial, y el tomar la ley con sus propias manos eran hechos cotidianos. Gregory Peck recibirá un Oscar por su excelente retrato de un padre soltero llamado Atticus Finch. Número 1. 12 hombres sin piedad de 1957. Tras escuchar todos los testimonios y valorar las pruebas presentadas, un jurado popular compuesto por 12 hombres tiene que decidir, por unanimidad, si absuelve o condena a muerte a un joven acusado de haber matado a su padre. Al principio, 11 están completamente convencidos de su culpabilidad y se inclinan por la condena, pero el que discrepa empieza a plantear dudas razonables que, poco a poco, van resquebrajando la inicial seguridad de los demás. Nuestro reconocimiento a esa iniciativa de
que fue presentada al Congreso el 4 de julio para revocar el mandato de los gobernantes. Vale la pena insistir con el Congreso, porque si hay algo legítimo a propósito de todo lo que se ha escuchado este mes de septiembre en alusión a la legitimidad, es precisamente el aval y el respaldo de 5.300 ciudadanos guatemaltecos. Solo quería decir que nos ayudó en esto Héctor Raúl del Valle, José Luis Cabrera, Julio Ponciano, y la primera vez que lo presenté estaba Francis Arredondo, ahí ahora no lo contactamos, pero lo que yo quería decir es que es ciudadano y vamos a exigir que le den trámite, ya debería tener un número de iniciativa número tal de tal, porque se ha olvidado, se ha relegado, y creo que en las mismas condiciones que la primera, que eran las reformas al sector justicia, debería de, por una cuestión de igualdad, no de Sí. preferencia. Así que muchas gracias. No, estimado muchísimas doctor, gracias te agradezco. a Erwin Ulises Lobo Ríos, un jurista reconocido y connotado de nuestra patria, por Muchas habernos gracias. acompañado esta noche. Y vale la pena ponerle atención a los movimientos de declaración de herejía al propio Papa Francisco. Esta tesis doctoral de Laurent Fonbostier fue presentada en la Universidad París II, Panteón Assas, de allá del lejano París, y ciertamente tiene algo así como 900 años de haber sido establecido el precedente para defenestrar, para, no se podría decir derrocar, pero sí destituir a un sumo pontífice por una sola razón, por herejía. Bien, nuestra invitación para que no pierdan la sintonía de Canal Plus. Que tengan muy buena noche.